8:38, conforme a lo anunciado, están con nosotros el ex vicepresidente de la República y fundador, presidente de USIL, don Raúl Díez-Canseco, y dos importantísimos invitados, don Enrique Iglesias y don Julio María Sanguinetti. Señores, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. El Círculo de Montevideo, que ya tiene actuación y crédito latinoamericano, ha iniciado su 19 plenaria aquí en Lima, con un tema que efectivamente es hoy día el tema que está en plena vigencia y constituye plena preocupación: educar hoy, qué y cómo. Y justamente, pues en parte de este debate ha participado también vivamente la USIL, que dirige don Raúl Díez-Canseco. En este momento estamos además en un debate con respecto a la ley universitaria, concretamente. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a este tema en América Latina? De una manera breve, digamos, ¿qué avances se están teniendo y por qué en realidad se tiene la impresión que no se logran objetivos elementales, en definitiva, ¿no? Dentro de ellos está también el de la educación universitaria. Don Julio María Sanguinetti. Mira, los avances son claros, están en la cobertura. La educación primaria prácticamente ha llegado a todos lados, la preescolar ha avanzado extraordinariamente, los niños de 5 años y de 4. La secundaria se ha ido universalizando también. O sea que en cobertura hemos aplicado un enorme esfuerzo exitoso. No así en calidad, y ahí está el problema. El famoso PISA, que es este indicador que analiza a los chicos de 15 años en 3 cosas: conocimientos científicos generales, manejo de la propia lengua y matemáticas, nos da muy mal. Analiza 65 países, de los nuestros el que aparece primero está 44, que es Chile, enseguida venimos nosotros. Bueno, es decir que estamos logrando muy bajos rendimientos y ese es el desafío. Paralelamente tenemos los niní, es decir, 20-25% según los países de muchachos que ni estudian ni trabajan. Y este es un problema de la educación y un problema también de la sociedad. Entonces allí está escuetamente definido nuestros logros y nuestros desafíos. Ahora, el dilema, sin embargo, pese a todo lo que usted ha señalado, que por supuesto es verdad, es si existe o no la necesidad de modificar la institución educativa o las instituciones educativas, desde inicial a universitaria, un tanto por la revolución de la información y todas las maneras hoy día de autoeducación que se tienen, y porque además los jóvenes en realidad están alejados de esta formalidad que tiene historia, pero que resulta en algunos casos ya aburrida. Se ha intentado hacer cambios y esos cambios han funcionado, veámoslo desde la perspectiva del BID y de la comunidad iberoamericana. Mira, antes de Enrique voy a decir un párrafo. Nuestros debates siempre son por el poder. Hablo de la primaria, hablo de la secundaria, hablo de la enseñanza pública. Lo que se discute es presupuesto y poder. ¿Quién es el que va a mandar? ¿Quién es el que va a ascender? ¿Quién es el que va a nombrar? Sobre cómo enseñar mejor la matemática nunca he visto un debate. Y la institucionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué formulamos? Sí, sí, está bien, pero yo voy más allá de la institucionalidad. Discutimos la institucionalidad desde ese ángulo, pero muy poco discutimos sobre realmente por qué esos bajos rendimientos. Adelante. Bueno, yo creo que ha habido avances, claramente, pero nos han superado los números. Es decir, la enorme cantidad de gente que ingresó afortunadamente al sistema educativo se encontró con una infraestructura de provisión de servicios muy limitada. Y esto trajo como consecuencia el ingreso por demanda de los nuevos llegados de universidades, que son de muy distinta calidad. Es decir, y es un poco el tema que tenemos ahora. Hay cientos de universidades, pero que no están a la altura de una enseñanza mínima en materia de calidad. Yo creo que los números fueron un primer problema muy serio. Ahora, también las nuevas disciplinas y sobre todo las nuevas demandas de variedad de disciplina, de carrera, ha ampliado enormemente la demanda pública por la propia complejidad del sistema productivo y de las economías. Entonces ha habido un ingreso de gente y una gran demanda de posiciones y una gran amplitud de las distintas carreras que requiere el mundo moderno.
Y no hemos estado... Y una actualización permanente, continua. Permanentemente, porque la ciencia y la tecnología evolucionan todos los días, y eso hace que realmente estemos sometidos a... Creo que somos ahora unos 20 millones de estudiantes universitarios. Es decir, en la época que yo empecé a estudiar, hace muchísimos años, yo creo que no se llegaba a 1 millón o algo por el estilo. Es decir, que la transformación ha sido espectacular, y eso es bueno, pero también implica la calidad. Por eso que usted tiene un fenómeno que nosotros nunca habíamos visto. Cuando nosotros salíamos a las calles a manifestar, pedíamos 2 cosas: más plata al gobierno y más independencia, que no se metieran. Hoy salen muchos a pedir más calidad. Yo no salimos a la calle a pedir calidad. Nunca se había visto. Y en el debate está presente el tema de la tecnología, porque hoy el tema de la tecnología es justamente una de las herramientas que permitiría brindar una educación de calidad, sobre todo en las zonas más remotas. Ayer ha estado presente en esta reunión Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones, y él es consciente de cómo, si uno lleva banda ancha, por ejemplo, a las zonas rurales, el tema educativo puede mejorar sensiblemente en términos de calidad. Estamos en un tránsito de adaptación de la tecnología. Empezamos con la escuela. Bueno, en algunos países el paradigma es vamos a repartir computadoras. En mi país cada niño tiene una computadora. Se llama plan Ceibal, que es un árbol típico. Entonces, la ceibalita. Bueno, eso ha sido muy interesante en cuanto ya desde niño acostumbra al uso de las tecnologías. No se aprecian, sin embargo, rendimientos efectivos en el manejo del idioma o en el conocimiento matemático. No se aprecia en la educación aún. Es decir, estamos todavía en una etapa de tránsito y experimentación. Ahora, ya en la universitaria sí está mucho más desarrollado la enseñanza a distancia, ¿no? Lo tiene la universidad San Ignacio de Loyola, lo tienen todas las universidades, hoy trabajan mucho a distancia, hoy incluso la mejor clase magistral se puede multiplicar, se hace de hecho, está muy de moda, y eso aumenta sin ninguna duda la calidad. Tampoco sustituye el maestro. Ayer discutíamos de ese tema en nuestra reunión con técnicos que tenemos y decían, eso está muy bien, se oye la clase magistral, el gran premio Nobel de Economía habla y les cuenta a los chicos, todo fantástico. Pero luego tiene que estar allí el profesor para repreguntar, para ver qué absorbieron, para humanizar, digamos, ese mensaje abstracto que llegó desde una pantalla. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Evidentemente, y esta es una pregunta dirigida a don Raúl Díaz Canseco, la resonancia y el eco que tiene una cita y una reunión como esta, sobre todo en el momento en que estamos, como a usted le consta, de plena discusión, pero a veces de vacilaciones enormes que no nos permiten decir, bueno, vamos a trazarnos una política en los próximos 10 o 15 años y que convenga todo esto a todos, que haya efectivamente pues una línea de política compartida. Efectos y ventajas y posibilidades de revisar las cosas después de esta 19 plenaria. Bueno, una cosa que se ha comentado, primero, como bien dicen los presidentes, el maestro irreemplazable. 2, lo que todos sabemos, queremos tener un buen maestro, págale bien. 3, capacítalo bien. Pero una cosa que quise resaltar ayer, sobre todo lo que está pasando en América Latina y particularmente el Perú, es el surgimiento de una nueva clase media, que también se habló ayer, y que comienza, lo primero que te presiona es una mejor educación. Te demanda una mejor educación para sus hijos. Y el problema que tenemos es que no tenemos respuesta, no tenemos la capacidad de poder formar en el cortísimo plazo los maestros que el sistema nos está demandando. Y ahí es donde viene la nueva tecnología y donde va a tener que desarrollar mucha tecnología virtual, sobre todo para, por ejemplo, si quieres sitio donde están los Ashenincas y los Machinencas, ¿cómo vas a llevar un profesor ahí? Vas a tener que llevarlo virtual. Pero para eso tienes que tener la tecnología. Finalmente, en los últimos años se ha hablado mucho de entregar la computadora, pero el problema fue dónde estaba el software, dónde estaba el maestro capacitado con los sistemas adecuados para utilizar esa computadora. Y en cuanto a la ley universitaria, Raúl, yo creo de que lo único que no quieren las universidades
es que haya más intervencionismo del Estado. Pero yo sí pienso que es importante que exista la regulación. No puede ser, y como bien se ha dicho, que se estén fabricando títulos... Universidades de papel. Que no tienen ninguna trascendencia y que finalmente estás engañando a esos jóvenes que van a ser frustrados y sabe dónde van a ir a dar, porque el sistema no lo va a absorber. Y a propósito, Raúl, del tema de esta 19 plenaria, Educar Hoy, ¿qué y cómo? ¿Qué espacio tiene la educación técnica? Porque a propósito de los cambios que hay en la sociedad y solamente estamos de pronto enfocados en la universidad, porque la básica, como lo decía don Julio María, de pronto en amplitud, en cobertura está a falta de calidad y eso con el tiempo, pero la educación técnica, ¿qué espacio tiene? Tanto Carlos Slim como Felipe González hicieron hincapié en educación para el trabajo, justamente la tecnológica. Yo recuerdo cuando creamos el Instituto San Ignacio Loyola hace muchos años y nuestra campaña de lanzamiento fue: la universidad no es el único camino que garantiza el éxito en la vida. Y claro, porque todos creemos, o los jóvenes creen, que si no voy a una universidad y no estudio una carrera tradicional no tengo fracaso. Y hoy en día, alguien también comentó ayer, presidentes, se acordarán que mientras en el mundo hay las profesiones tradicionales, en la China, de cada 10, 7 son ingenieros, 7 son técnicos. ¿Por qué? Porque el boom del desarrollo, como dice don Enrique Iglesias, va justamente en estas nuevas profesiones, nueva tecnología, porque la ciencia avanza tan rápido que el joven tiene que estar preparado. Y finalmente, si queremos que el Perú mantenga ese crecimiento 5, 6, 7%, no hay manera de lograrlo si no tenemos un recurso humano calificado. Ese es el punto clave, porque la educación, si no hay una educación en nivel, no hay posibilidad de desarrollo, porque la explotación de materias primas, en minerales, alimentos en nuestros casos, tiene un límite y cada vez se exige más sofisticación en todo, en todo. Entonces eso es decisivo. Y el tema de la tecnología o de la ciencia tiene dos vertientes. Una es la estrictamente enseñanza tecnológica para enseñar destrezas, etc. Y otra cosa es un rebalanceo de nuestra formación tradicional en la primaria y en la secundaria. Porque todos venimos de la tradición humanística. Nosotros somos hijos de la tradición humanística y no hay que renegar de ella. Pero pensamos que humanístico es literatura, historia y filosofía, y no ciencia. Y hay que tratar desde niños mentes abiertas para poder entender estas cosas, ¿no? Porque luego en la vida no van a aplicar nada de lo que aprendieron allí. Porque la tecnología cuando ellos se reciben ya cambió y al año cambió, pero hay que tener una mente abierta y entrenada para lograr captar. Y eso es desde niño. Bueno, en ese terreno, yo quería preguntarles un poquito sobre un viejo debate en América Latina, y es el poder dar una educación que caracterice, afiance la naturaleza propia de nuestros países, que afiance las diversidades culturales que muchos de ellos tienen y que en definitiva pues se nutran también de un sentimiento que no sea única y exclusivamente de mirar al reflejo externo, ¿no es cierto? Todo eso ha quedado un poco medio rezagado hoy día, pero forma parte en verdad de qué naturaleza tenemos finalmente, qué es lo que queremos, qué joven es el que buscamos. Y allí también hay una distancia muy clara. En realidad los jóvenes quieren universalización, pero tienen también una gran afirmación con respecto a su propio país. ¿Hemos mejorado en eso? ¿Hemos cambiado en esa perspectiva? La enseñanza del siglo XIX fue esa. Eran repúblicas que nacíamos a la vida, hace 200 años, precariamente, llenas de incertidumbres. Nosotros, fíjate, desgajados de lo que hoy es la Argentina, el Brasil, ahí en una frontera, había que afirmar. El Perú, con su independencia, con su complejidad étnica, con todo. Entonces, el gran paradigma de los grandes del siglo XIX, de los grandes educadores, Justo Sierra en México, Sarmiento en Argentina, en fin, era ese, construir ciudadanos. Hoy queremos, además de ciudadanos, conscientes de los valores que significa ello en términos de derechos, en términos de cultura, también la otra demanda, la de ser ciudadanos aptos para un desarrollo en medio de una revolución científica y tecnológica. Y yo creo que es una buena respuesta.
En general nosotros importamos mucho los modelos educativos desde siempre. Vienen de afuera los libros, las aproximaciones, los esquemas, pero debe haber algún esfuerzo de incorporar valores o incorporar elementos nacionales. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando estamos tratando de incorporar más educación en las comunidades indígenas. Es muy importante que el sistema educativo incorpore formas de vida, expresiones, problemas que les preocupan especialmente, para que sientan que es algo que les pertenece, ¿verdad? Que hay sentido de pertenencia. Una cosa que a mí me llamaba la atención, hablando con los argentinos, con el ministro de Desarrollo Tecnológico, tienen una gran preocupación que en nuestros países el prestigio de la enseñanza científica en ciencias es mucho menor que la enseñanza en humanidades o en disciplinas sociales. Hay mucho más psicólogo que ingeniero. Bueno, eso muestra un desbalance que no se corresponde con lo que es la demanda del sistema productivo. Y yo me parece muy bien que haya de todo, pero esa pérdida de interés por las disciplinas científicas, ellos lo consideran un problema. Y han iniciado un programa que ya tiene buen tiempo en televisión, dirigido a los adolescentes, mostrando lo que significa los avances de la química, de la física, de la astronomía, como una manera de hacerles llegar interés por embarcarse en las ciencias naturales. Ese creo que es un tema interesante, porque nosotros tenemos necesidad de poder darle al mercado y a la sociedad especialidades en esas técnicas que son los que realmente están moviendo el motor de la economía mundial. Un tema que también se abordó en la reunión de ayer fue el crecimiento de las clases medias en Latinoamérica. Y esto ha generado que, por lo menos en las zonas urbanas, no quiero referirme a la zona rural, la educación pública sea desplazada por la educación privada. Por ejemplo, en Lima ya el 60% de los niños van a una educación privada. ¿Cuál debería ser el papel de los estados conforme vaya avanzando la educación privada, desplazando la educación pública? ¿Tiene que ahí también haber un cambio de mentalidad del Estado en la forma de ver la educación o no? Bueno, el Estado tiene un doble rol. Por un lado, como regulador general, que ahí viene el debate de los límites, hasta dónde se introduce, hasta dónde no, hasta dónde el concepto de orden público le autoriza a preservar determinados valores. Nuestra Constitución lo define, que es la intervención del Estado solo es para el mantenimiento del orden y salubridad, así dice nuestra vieja Constitución, y nada más. Bueno, ese es un tema, como regulador general. Y luego como prestador de servicio, pues los más pobres en general están en la educación pública, y eso requiere un esfuerzo de calificación constante, ¿no? Yo no creo que haya una rivalidad. Mi país, por ejemplo, tuvo monopolio de la enseñanza terciaria, de la universidad. Nosotros somos hijos de una universidad monopólica, ¿no? Jacobina, francesa, laica y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Y recién en el año 85 se abrió una universidad privada, y que entró medio ahí en unos vericuetos de la legalidad, y hoy tenemos 3 universidades privadas. Pero en aquel momento lo regulamos y le pusimos grandes exigencias, porque también nos veíamos venir la avalancha de esas proto-universidades o cripto-universidades, ¿no? Con titulitos de fotocopia, ¿no? Y hoy yo diría que ha funcionado muy bien, y le ha hecho mucho bien a la Universidad del Estado, porque ahora tiene un testigo enfrente. Entonces yo creo que hay que buscar una convivencia razonable de una cosa con la otra. No hay que tener el tabú ni de que lo público siempre es malo, ni de que lo privado siempre es caro. Hay que buscarle la vuelta para que justamente convivan ambas cosas, y además compitan en el buen sentido de la palabra. Que la gente se sienta inclinada a buscar aquello que tiene y le ofrece más calidad. Porque ahora hay un tema que se está viendo en España y se está viendo en Europa. Cuando se analiza o se descomponen sociológicamente las cifras de desocupación, de paro forzoso, se ve que el paro en el personal no calificado es infinitamente mayor. En España es 7% más la desocupación del personal no calificado. Claro. Y ahí estamos viendo que la educación no solo alimenta el espíritu, sino también da para comer. Pero una cosa también muy importante es que
Creo que la apertura que hubo acá en el Perú durante el gobierno de Fujimori de la inversión privada en la educación fue un pase sumamente positivo para el país. Recordemos, los que estamos aquí, que para ingresar antes a una universidad eran 51, para la Universidad de Lima, por ejemplo, donde la San Ignacio preparaba, 10.000 postulantes para 600 vacantes. Cuando viene esta apertura, lo que surge son nuevas universidades privadas de excelente calidad, no todas lamentablemente, pero muy buenas, algunas, donde al entrar a competir para lograr que los hijos, los jóvenes, vayan a estas universidades, tenías que ir en busca de la excelencia, y es lo que no hay que olvidar. No hay que meter en la misma canasta aquellas que se formaron de papel, como dices tú, aquellas que están enlazadas en este mundo global, que son capaces, por ejemplo, de convencer al presidente Sanguinetti de que el Círculo Montevideo, que nunca se había reunido en el Perú, se reúne en el Perú. ¿Y en dónde? En una universidad de prestigio, porque si no tuviera prestigio, jamás ellos hubieran venido, porque hay que ver quién es el Círculo Montevideo. Entonces, lo que creo que ahora en esta... ¿Quién los representa en el Círculo de Montevideo? ¿Perdón? ¿Quién los representa en el Círculo de Montevideo? No, el Perú no tiene nadie, pero ya depende de... Julio María. No es una organización burocrática, no tenemos representantes de nada. Invitemos a alguien, ¿no? Nacimos como un grupo de amigos, de gente inquieta, uno más a la izquierda, otro más al centro, pero eso sí, nadie es representante de nadie, actuamos por nuestra propia voluntad personal. Y bueno, la gran experiencia. Y provocando ideas y provocando debates y haciendo esto. Muy bien. ¿No? Esto, que también la prensa se interesa y es un modo de aproximar estos temas a la gente. Claro. No, y la ministra de Educación ha estado escuchando en las conferencias ayer, se habló inclusive de Beca 18, se ha hablado del tema del Callao. No perdamos el horizonte. Cuando se invierte en educación hay resultados. El Colegio Mayor, ustedes han visto una encuesta reciente de la Católica. ¿Quiénes son los mejores alumnos de la Universidad Católica hoy? Los alumnos de ese Colegio Mayor. ¿Y qué es el Colegio Mayor? Un colegio estatal, con recursos muy importantes, los mejores profesores del Perú ahí, con los mejores alumnos de los colegios públicos. O sea, que ahí está la respuesta. O el Colegio de Talentos del Callao. Claro, ahí el tema es más serio también, porque es el tema de la continuidad en el esfuerzo, que no puede ser cada gobierno inventor de la pólvora, etcétera, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Enrique Iglesias, Julio María Sanguinetti y Rodríguez Canseco. Muy buenos días.